grandes cosas en medio de ti. Ahora vamos a comenzar a ver en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículos 19 y 20. Marcos capítulo 5 19 y 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue, dice el 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Estamos viendo, hermanos, lo que el Señor hizo en el tiempo pasado y lo que el Señor hace en el tiempo presente y lo que el Señor hará en el futuro. Estamos viendo aquí una de las cosas que el Señor hizo esa vez, y está considerado, como dijo el Señor, cuando este hombre, él entró en la barca, dice que el hombre también quería seguir al Señor. Él quería seguir al Señor. Pero él le dijo: no, te vas a ir a tu casa, vas a ir a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y vaya que era obediente el hombre. Se fue para su casa y se fue contando por todas las ciudades de Decápolis cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Yo soy el gadareno que era endemoniado. Se mantuvo solo en los sepulcros, gritando, hiriéndose, golpeándose con piedras. Lo metían a la cárcel, se salía, y la fuerza humana no podía dominar, porque era una fuerza diabólica. Con la fuerza diabólica no puede el hombre, solo Dios. Esta vez se encontró con el Señor Jesús, se arrodilló delante de él. El Señor tuvo misericordia del hombre. ¿Sabe cuánto tiempo, cuántos años estaba dominado, poseído del diablo, del demonio? Y el Señor reprendió al espíritu maligno, lo liberó al hombre, y el hombre se quedó libre de la fuerza diabólica. Se sentía feliz, el hombre se sentía contento, y por eso él pensaba seguir al Señor, porque eso es lo que siente un hombre verdaderamente liberado por el Señor: seguir y servir a su Señor. Un hombre, una mujer que verdaderamente fue liberada por el Señor, eso es lo que siente en su corazón. Pero el Señor le dijo: no, anda a los tuyos y vas a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Porque hay veces que no contamos, Dios, ¿no? Hay cosas grandes que Dios hace con nosotros, por supuesto, en lo particular, ¿verdad? En el púlpito muy poco. Serán algunas casualidades, más sería en lo particular, porque este hombre lo contó en lo particular, las cosas grandes que Dios había hecho con él. ¿Qué cosas grandes? Que lo había liberado. Un hombre poseído del diablo, pero libertado por el Señor. Una de las cosas grandes, el Salmo 126. Porque hay que contar. Hay quienes no cuentan nada, están muy callados, no cuentan las cosas que Dios ha hecho. Sí, hermano, oigan, el Salmo 126, como dice este Salmo 126. No se puede uno quedar con la boca cerrada, hermano. No podemos quedarnos callados. 126, versículo 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza.
Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y en el 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Gracias a Dios, hermanos. Aquí está hablando de un futuro de Sión, de la restauración de Sión, pero estamos tomando esta palabra. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Gracias a Dios. Yo creo que los hermanos se sienten contentos, ¿verdad? Sí, mayormente los hermanos que estuvieron cuando se estableció la asamblea aquí en Justo Rufino Barrios hace 27 años, ¿verdad? Mayormente los hermanos que estuvieron aquí cuando se estableció la mesa. Ahora los que vinieron después, yo digo que tal vez muy poco, ¿verdad? Yo así lo siento. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Estaba mirando el Éxodo 15:11, cuando Moisés cruzaron el mar Rojo en seco, ya estando al otro lado y para un ahogado en el mar. Uno de los textos del 15:11 dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses, terrible en loores y hacedor de maravillas? Uno de los himnos que cantó Moisés. ¿Quién como tú, Jehová? Nuestra lengua se llenará de alabanza. Por 27 años que el Señor les ha concedido a los hermanos de estar establecidos. Sí. El domingo hace 8 días estuvieron los hermanos con nosotros en la acción de gracias también, porque la asamblea cumplió sus 36 años de estar establecidos. No se podía pasar por alto para darle gracias a Dios por 36 años que la asamblea se estableció con 5 números, 5 creyentes, 3 hombres y 2 mujeres. Entre los 5 ya solo hay 4, ya se fue uno con el Señor, pero ahí están 4 todavía de los que estuvimos cuando se estableció la obra del Señor. Nos acordamos cuando llegó don Santiago Alvarado y don Miguel Gómez, el establecimiento de la mesa del Señor. Es una gratitud que se siente en el corazón, porque eso es una victoria, hermanos, que la asamblea haya estado su tiempo en comunión de estar establecido con 5 números. Gracias al Señor, porque son cosas grandes también que Dios hace con nosotros. Y como dice el versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Hay motivo, ¿por qué? Hay motivo porque cada reunión tiene su motivo, hermanos. Tiene su motivo. Vamos a ver la otra porción que tenemos ahora en el Deuteronomio 10, versículo 21. Deuteronomio 10, versículo 21. Dice el 10, 21. Él es el objeto de tu alabanza. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Gracias a Dios por las cosas que Dios nos hace ver, hermanos, que nos hace experimentar. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Estamos oyendo estas otras grandes cosas que Dios hace. Dice que Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es el centro de nuestra congregación. Sí, hermanos, Él es nuestro todo, a quien nosotros buscamos, a quien nosotros venimos a ver, a oír. Él es el que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Yo estaba mirando en Génesis 12, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Sí,
y haré de ti una gran nación, así le dijo Dios, y te bendeciré y serás bendición. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Pobrecitos los presidentes que maldicen a Israel, ¿verdad? Pobrecitos esos hombres. Son gente grandes, pero pobrecitos. Porque bendito los que bendicen a Israel y maldito los que maldicen a Israel. Según en Génesis 12. Voy a hacer de ti una gran nación. Una nación chiquita. Apenas como unos 20,000 kilómetros cuadrados tiene Israel ahorita, ¿verdad? Pero es una gran nación. Gracias a Dios. Dice que entraron en Egipto con 70 personas. Y ahora soy como las estrellas del cielo. Mire lo que hace Dios. ¿Qué se acordarán los hermanos? ¿Con cuántos hermanos se estableció la asamblea aquí en Justo Rubino Barrios? ¿Verdad? ¿Con cuántos se establecieron? No sabemos, ¿verdad? Tal vez con unos 10, unos 15, unos 20, ¿verdad? ¿Y cuántos son ahora? Sí. Pero gracias a Dios, Israel entró con 70 personas y a los 430 años salieron de Egipto y ya eran más de 600,000. ¿Cómo se multiplicó el pueblo de Dios? Solo fueron a vivir 430 años, era el tiempo que vivió Israel en Egipto. Maltratada, oprimida, 400 años, pero su tiempo que vivió fue 430 años. De ahí los visitó Dios, los sacó, porque no eran de Egipto, solo iba a estar un tiempo nada más ahí, y el juramento de Dios era sacarlos en la 4ª generación. Así cumplió su palabra. Nosotros también estamos aquí en la tierra, no olvidemos que somos peregrinos, extranjeros, que de un momento a otro el Señor viene y nos saca de este mundo. Eso no se nos debe olvidar a nosotros. Solo que nosotros no sabemos cuánto tiempo va a peregrinar la iglesia sobre la tierra. Lo que sabemos es que ya estamos en la 3ª vigilia y que de un momento a otro el Señor viene con 70 personas. Estamos oyendo esta palabra, pero que el Señor los multiplicó en Egipto. Ahora el Salmo 80. Ve como dice el Salmo 80. Gracias a Dios, cuando el pueblo se multiplica, se está multiplicando. Digamos el Salmo 80 y el texto 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. 9. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Estamos oyendo, hermanos, como Dios sacó esta vid. Hiciste venir, lo sacó de la tierra de Canaán y lo trajo a la tierra de Egipto para habitar en la tierra de Gosén, así se llamó el lugar donde ellos vivieron. Dice que Dios los plantó, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Qué bueno, ¿verdad? Hizo venir Dios esta vid de Egipto, limpió la tierra y la plantó Dios. Dios sembró esta vid, se multiplicó, creció y llenó la tierra. Por eso cuando se va a establecer una asamblea, hermanos, yo siempre me acuerdo de las palabras del Señor Jesús en Mateo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dijo el Señor. Cuando se va a establecer una asamblea, los hermanos que van a salir tienen que ponerse a orar mucho al Señor. ¿Ya? Me dijeron los hermanos hace unos días en un lugar, un campo que está por ahí a la frontera de Cobán: nosotros queremos establecer la mesa del Señor aquí, hermanos, porque más de 100 kilómetros vamos a partir el pan, mucho gasto, no podemos ir todos los domingos. Queremos que establezca la mesa del Señor aquí. ¿Y a orar? Eso sí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Van a llegar allá ustedes a hablar con los hermanos? ¿Van a decir, hermanos, en cuánto tiempo orar? No hemos orado. ¿Cómo? ¿Qué orar al Señor? Pues un tiempo de oración, platicamos y a ver cómo quedamos. ¿Ya? Porque no es nada más de salir. ¿Sí? Quiere mucha oración, dirección del Señor Jesús, porque si Dios planta, es como plantó a Israel en Egipto, se multiplicó y llenó la tierra.
¿verdad? Yo siempre me acuerdo de aquellos hermanos que querían poner la mesa del Señor hace unos años atrás. Había unos hermanos, yo los fui a encontrar. Estaban reunidos en una casa. Estaban reunidos un grupo de jóvenes, entre ellos unos viejos. Vamos a poner la mesa del Señor. ¿Quieran ustedes o no quieren? Vamos a poner la mesa. Está bien, pónganlo. Ya se están dispuestos a poner la mesa, pónganlo. Pero si les voy a decir algo, las cosas hay que hacer en armonía. Porque toda planta que no plantó mi Padre Celestial, cité ese texto, será desarraigada. La vergüenza va a ser para ustedes. Mejor que sea el Señor que planta. Porque cuando Dios planta, siembra una planta como sembró la vida en Egipto, se multiplicó y llenó la tierra. Qué bueno, hermanos, gracias a Dios por esa planta que Dios sembró, arraigó tus raíces. Como estamos viendo, hiciste arraigar sus raíces, se enraizó bien esa planta. Y hermanos, creció y llenó la tierra. Gracias a Dios, porque esa planta que estamos viendo es Israel plantada en Egipto. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. También estamos en el tiempo de la iglesia también, porque vamos a mirar ahora en este tiempo. Gracias a Dios por las asambleas establecidas, desde las más viejas hasta las más recientes, y las que se van a establecer, porque la obra va a seguir creciendo. Si se sigue trabajando, la obra se va a seguir ensanchando. Y dice Hechos 1, el capítulo y su texto es el texto 13. El 15 es: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como de 120 números. Eso fue el número que se quedó en Jerusalén, en el aposento alto. Dice que ellos se quedaron orando. Eran como 500 hermanos que presenciaron la ascensión de Cristo, el ascenso de Cristo a los cielos. Así lo mencionó el apóstol Pablo en el 1 Corintios capítulo 15, ¿se acuerdan? Dice que eran como 500 hermanos a la vez los que fueron a despedir al Señor Jesús y contemplaron su ascenso sobre el monte de Olivar. Pero se fueron. Solo se quedaron 120 en el aposento alto. Esos 120 se quedaron orando, porque el Señor le dijo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, dentro de pocos días. Y un día, primero de la semana, vino el Espíritu Santo. Los hermanos se quedaron orando en Jerusalén a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, el horario de oración. Y a las 9 de la mañana, según el capítulo 2, estaban en oración cuando vino el Espíritu Santo y bautizó a los 120. La iglesia en Jerusalén. Siempre nos ha gustado recordar que la iglesia se estableció en Jerusalén. La primera iglesia establecida en Jerusalén, con 120 hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque cuando bajó el Espíritu Santo, recibieron poder, comenzó la iglesia a trabajar, el Espíritu Santo a trabajar en la iglesia comenzó a trabajar, a predicar el Evangelio. El primer mensaje del apóstol Pedro, usado por el Espíritu Santo, como 3,000 personas se convirtieron esa vez en Jerusalén. El segundo mensaje, como 5,000. Mire pues, pero mire, así creció la iglesia en el principio de Jerusalén. Y eran más de 8,000 hermanos a los pocos días, y a la iglesia un gran número. Se juntaron en las casas, ahí se reunían, ahí partían el pan, ahí oraban, según el capítulo 2. El principio de la iglesia en Jerusalén, pero también llegamos al otro, el capítulo 5, 28. Gracias a Dios por este principio. 5, Hechos capítulo 5, 28. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Eso fue lo que dijeron estos judíos esa vez. Solo estamos sacando aquí la palabra: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Se fueron a predicar en Jerusalén, en todas esas colonias, aldeas, y llenaron a Jerusalén del Evangelio, mire hermano, y de la doctrina. Han llenado a Jerusalén
de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Gracias a Dios por el crecimiento de la obra, hermanos. Pero miren, le voy a enseñar aquí el capítulo 2, el capítulo 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire el trabajo. ¿Cómo no iba a crecer la asamblea así? ¿Cómo no iba a crecer, no se iba a aumentar el número de los hermanos en Jerusalén? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así hay crecimiento, ¿verdad? Hay lugares donde no crece porque no se trabaja, ¿verdad? No se trabaja. Pero si van a predicar todos los días en las casas y en la sala y predicar reuniones especiales y conferencias, así crece, así se avanza la obra. Si no trabajamos, vamos a llegar al año 40 de la asamblea. Hermano, Dios tiene 40 años en la asamblea, pero no hay crecimiento, ¿verdad? Así el asunto es trabajar. Le voy a mostrar la otra porción, podemos entender. Romanos capítulo, gracias a Dios por los hombres que trabajan. Romanos capítulo 15, porque entre más tiempo, más número debe tener una asamblea. 15, versículo 19, con potencias, Romanos, de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, gracias a Dios por esos hombres, hermanos, que se esforzaron y trabajaron, que llenaron del Evangelio de Cristo desde Ilírico o desde Jerusalén hasta Ilírico. Qué trabajo, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios por el trabajo de las asambleas. Pero ojalá que todas, porque hay hermanos que no les gusta trabajar. Hay hermanos que no les gusta trabajar. Y estaba mirando, me faltó visitar el Salmo 80 que leímos, donde Israel decía: visita esta viña, Jehová, visita esta viña, pidiendo oración para que Dios visite la viña. Y estaba mirando que cuando Dios visita, hermanos, la tierra, visita la tierra y la riega. Qué bendición cuando Dios visita. Cuando visitó a Sara, un niño, y cuando Dios visita, hermanos, trae bendición. Pero hay quienes no nos gustan ni que nos visitan, ¿verdad? La visita es de Dios. Hay que pedir al Señor que Dios siempre visite la asamblea, porque es de bendición las visitas. Miremos otros textos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Vamos a terminar ahí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Yo planté y Apolos regó. A los dos trabajadores, miren, Pablo y Apolos, eran hombres trabajadores, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué más dice? Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gracias a Dios, los hombres trabajaron. Yo sembré, digo que el hermano Apolos, yo sembré, digo Pablo, y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Porque si Dios no da crecimiento, de nada también nos sirve a nosotros. Pero gracias a Dios que Dios está con nosotros y está trabajando con nosotros, y por lo tanto la obra del Señor seguirá creciendo. Tenemos 1 Corintios, el crecimiento lo ha dado Dios. Gracias a Dios, la alabanza es para el Señor, no es para Pedro, ni para Juan, ni para Pablo. 1 Corintios 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Eso sí, miren, la recomendación del Señor: firmes y constantes, firmeza y constancia, creciendo en la obra del Señor. El Señor quiere que su obra siga creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repito, así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Quiere el crecimiento de su obra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios por su palabra, que la bendiga en nuestros corazones.